mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Andy con Misión Familia y quiero darte las gracias por tomar este tiempo, por estar aquí una vez más en este tiempo de reflexión, de oración que tenemos juntos este miércoles en la tarde. Gracias por ser parte de lo que estamos haciendo. Gracias por mantener este tiempo de comunión que vamos a estar
Sabemos que el día miércoles, como siempre lo digo, es un día difícil, es un día donde estamos en toda la mitad de la semana. Venimos ya cansados, ya con trabajo, problemas, con preocupaciones, pero qué bueno que podamos tomar un espacio para recargar energías, para estar juntos, para adorar, para leer la palabra y para orar, lo más importante. Así que te invito a que entres en este tiempo de reflexión, que te pongas cómodo, que busques un lugar cómodo, busques un café, un té, podamos estar juntos en este momento y podamos meditar en la palabra y orar en la palabra y tener este tiempo de bendición. También te invito a que puedas invitar a personas, amigos, puedes invitar a familiares. Si estás en Facebook, simplemente haz un share y para que las personas que están contigo, tus contactos, puedan ver lo que tú estás viendo y sea de bendición para ellos. Sabemos de que la palabra nunca regresa vacía, tiene poder para transformar y cambiar los corazones, y tú nunca sabes quién va a parar y ver a través de ti, y tú nunca sabes quién va a ser bendecido por el simple acto de hacer un share. Así que no te pierdas esa bendición, y vamos a comenzar como siempre comenzamos, en alabanza, en adoración, en un tiempo de intimidad. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente para adorar, y nos vemos en el otro lado. Dios te bendiga. De toda fuerza y poder, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración. Hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Tu gran fidelidad eterna es, tu pacto nunca cambia, tu mano nos levanta. No hay nada que te pueda detener. Jesús, nuestra confianza, Jesús, nuestra esperanza. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza.
Gracias, Padre. Una vez más te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por poder venir en alabanza y en adoración, Señor. Por poder, Señor, llevarte alabanzas a tu trono. Podemos bendecir tu nombre, Señor. Podemos exaltar tu nombre. Señor, en este momento te pedimos, Dios, que tú recibas nuestra alabanza, que tú recibas nuestra adoración como perfume agradable a ti. Te pido, Señor, de que tú, Padre, recibas nuestras canciones, que tú, Padre, derrames de nosotros un espíritu de paz, un espíritu de comunión, Señor, que tú derrames de nosotros, Señor, este tiempo de refrigerio espiritual, Padre, que podamos reflexionar en la palabra. Te pido que tú nos hables, Señor. Sobre todas las cosas, habla nuestra vida. Señor, que esta semilla, Señor, caiga en los corazones que están listos para recibirla, que podamos dar fruto al 100 por uno, al 60, al 30 por uno, Señor, como dice tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, de que podamos reflexionar en lo que estamos leyendo en tu palabra y que tu palabra sea, Señor, como un espejo para nosotros y que podamos, Señor, modificar nuestras vidas a tu palabra, Señor. Podemos modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de reaccionar, Padre Santo, nuestra manera de procesar este mundo, nuestra manera de, Señor, nuestras intenciones, Padre, puedan ser moldeadas a tu palabra, Padre Santo. Queremos ser como tú, Jesús, queremos seguirte a ti, queremos, Señor, ser tus discípulos, Padre Santo, y sabemos de que tú vas a transformar nuestras vidas, vas a cambiar nuestras vidas, tú vas a cambiar lo que nosotros mismos no podemos cambiar a través de la palabra. Nos limpia, nos transforma, nos llena, Señor, nos guía. Padre, el lámpara es a tus pies mi palabra, tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino, Señor. Tú eres la palabra tuya, Señor, alumbra nuestro camino. Nos lleva, Padre Santo, al propósito que tú tienes para nosotros. Y te damos gracias, Dios, por este momento de reflexión, este momento de unidad que podemos tener todos juntos como hermanos. Bendecimos a cada persona que nos está viendo en todos los lugares, en Tampa, en Chía, en Bogotá, Señor, en todos los países que nos están viendo, escuchando, en todas las casas, carros, en donde quieran que nos están viendo, Señor. Bendecimos la vida de cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, como dije, estamos aquí y pues ya cada día que tenemos que hacer este tiempo, para mí yo me pongo contento en saber de que vamos a tener un tiempo más, vamos a seguir viendo la palabra, vamos a seguir estudiando y reflexionando sobre el sermón del monte, esta palabra que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó para transformar nuestras vidas, para cambiarnos, para hacernos un tipo de persona que nos parezcamos a Él, para que podamos moldear nuestra vida a la palabra de Dios. Esto es extremadamente importante. La Biblia dice, él termina, y esto lo vamos a decir eventualmente, pero al final de todo esto, Jesús va a decirnos de que el que la escucha y la hace es semejante a un hombre que hace su casa sobre la roca. Viene el viento, viene la marea, pero su casa sigue en pie, sigue ahí parada. Así que lo que estamos haciendo es que cada día estamos construyendo nuestra casa sobre la roca, sobre la palabra. Cuando tomamos las palabras que hemos escuchado y las activamos, las ponemos en acción, la hacemos, que es lo más importante, la hacemos, la ponemos en práctica. Y vamos ya por el versículo 5 y hasta ahora vamos en el Mateo capítulo 5 y hasta ahora hemos visto varias bienaventuranzas, lo que le llamamos las bienaventuranzas de Jesús. Y quiero hacer rapidito, bien corto, quiero hacer un pequeño recap, como dicen en inglés, o repasar lo que hemos visto. Y lo primero que hablamos estuvo en el versículo 3, si se acuerdan, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y hablamos qué significa ser pobre en espíritu. Hablamos que los pobres en espíritu son los que se identifican con esta palabra y dicen que no hay nada bueno dentro de mí no hay nada bueno, yo necesito a Jesús, mi espíritu no es suficiente, mi espíritu no, yo me siento
siento vacío, me siento pobre, ¿verdad? En bancarrota, yo solo, pero con Jesús, si tengo a Jesús, lo tengo todo. Él es el que me llena, Él es el que hace que mi copa rebose, Él es el pan, Él es el agua que nos llena y nos realmente nos hace ricos en espíritu. Y eso es lo que la palabra dice: bienaventurados esos que reconocen que necesitan a Jesús, que reconocen que sus vidas no son completas, ¿verdad? Sin Jesús, sin Dios, y ellos serán saciados. Lo segundo que vimos, ¿verdad? Fueron que bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Y hablamos del llorar, y hablamos de pasar esos momentos difíciles, pasar como cristianos momentos duros. Dijimos que estamos pasando momentos duros, ¿verdad? Llorar por las mismas razones que nuestro maestro lloró cuando vemos las circunstancias de la vida, cuando vemos las circunstancias feas en este mundo, que nuestro corazón se tiene que conmover cuando vemos las circunstancias que las otras personas están pasando. Jesús tuvo misericordia, por lo cual tú y yo tenemos que tener misericordia, y hablamos de que un cristiano tiene que tener un corazón que ama lo que Jesús amó, ¿verdad? Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y Él amó al pobre, amó al necesitado, amó a la viuda, amó al huérfano, amó al enfermo, y sobre todo amó al perdido. Amó al perdido. El cristiano que siga a Jesús tiene que tener un corazón como el de Él, y amar y tener un corazón que de verdad que se mueva. Y después estuvimos hablando que bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Porque ellos, no, perdóname, bienaventurados los mansos, dijimos, bienaventurados los mansos, casi me pasó, los mansos, y hablamos de la mansedumbre, hablamos de que los mansos son aquellos, ¿verdad?, que pudiendo tener las fuerzas para hacer daño, se retienen, se bloquean para no hacer ese daño que pueden hacer. Hablamos que la mansedumbre es poder hacer el mal pero no hacerlo, podernos vengarnos pero no vengarnos, poder juzgar pero no juzgar. No es ser una persona con débil, no significa ser de carácter bajo, no significa ser de una persona complejada. No, el manso es una persona que tiene las fuerzas pero se restringe. Y dijimos que Jesús, todo lo que Él pasó desde el Getsemaní hasta la crucifixión, justamente vimos a un Jesús que pudiendo traer destrucción con poderes, pudiendo tener el poder sobre todas las cosas. El viento le obedecía, el agua le obedecía, los demonios salían corriendo, mas sin embargo vimos a un Jesús que dice: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Y eso es lo que Él quiere, que seamos mansos de corazón. Así que hoy vamos a la próxima, y quise hacer ese pequeño repaso para invitarte a que escribas en el comentario. Ahí que me estás escuchando, me gustaría que escribas en el comentario cuál de esas te ha hablado más hasta ahora, ¿verdad? Si alguna de esas Dios te ha hablado, nos gustaría saber, nos gustaría conocer el testimonio. Escríbelo en el chat, escríbelo ahí en el Facebook, para que tus hermanos te puedan ver, puedas animar a otros, puedas decir: Dios me habló en esta definitivamente habló. Yo sé que todas las palabras son muy buenas, pero si hubo una específica que tal vez aprendiste algo, o que no sabías, o que te habló directamente Dios sobre tu vida, una necesidad directa en tu vida, escríbelo, porque vas a animar a otros con tus testimonios a seguir adelante también. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar a la palabra de hoy, y está en el 5, ¿verdad? Perdón, el 6. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Y vamos a hablar sobre esta hambre y sed de justicia. Ahora, esta bienaventuranza, volvemos a repetirlo, lo voy a repetir toda la semana. Bienaventurado significa supremamente feliz, doblemente bendecido. Esas personas, bienaventurados, son las personas contentas, gozosas. Y dice la Biblia que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí
nos encontramos con un pequeño problema. Y cuando digo un pequeño problema, realmente digo un gran problema. Porque volvemos a ver que la palabra que Jesús es una palabra poderosa y que nos tiene que transformar nuestras vidas. La palabra justicia nos pone en una posición difícil. Porque cuando pensamos en justicia, automáticamente pensamos, ¿verdad?, en nuestro sistema legal. Pensamos en tal vez las cortes, policías, ser justicia, ser justo, ser parcial, hacer el bien. Justicia es lo contrario de lo malo, de lo injusto. Justicia, pensamos en todo lo que es bueno. El problema con esta palabra, y hasta ahí todo suena bien, el problema con la justicia es que la justicia del hombre, específicamente la justicia del hombre, no es justicia, es una justicia corrupta, ¿verdad? Porque nosotros realmente hacemos justicia según nuestro parecer, según nuestros ojos. Y por lo general, esa justicia es una justicia que realmente nos da ventaja a nosotros, que nos conviene. Cuando pensamos en justicia cuando algo nos hace el mal y queremos justicia, pero cuando nosotros somos los que hacemos el mal, o cuando nosotros somos los que hacemos algo que no debemos de hacer, por lo general ahí no queremos hablar de justicia. Y esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. No vamos a mentir, no vamos a decir que no es así, porque es así, ¿verdad? Cuando alguien nos roba $1, queremos justicia, o nos roban dinero, queremos justicia. Hagan justicia, o sea, que se haga justicia porque yo necesito que me den algo para mí. Pero cuando estoy comprando y me dan más vuelto, me devuelven más dinero de lo que me tienen que regresar, y soy consciente de eso, a eso lo llamamos bendición, ¿verdad? A eso le decimos, Dios me está bendiciendo, y es mentira. Eso no es ninguna bendición, no hay ninguna bendición en robar. Eso es robar, ¿ok? Entonces, cuando se nos hacen el mal, queremos justicia. Cuando hacemos nosotros el mal, no queremos justicia, porque esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza de los seres humanos. Mira lo que dice en Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pablo lo dice de esta manera, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Entonces, aquí está el problema. Porque si no hay justo, ni siquiera uno, la palabra, tú no eres justo, yo no soy justo, ¿cómo entonces podemos ser esos bienaventurados que tienen sed, que tienen hambre, que anhelan la justicia, si no somos justos? Ahí es donde está el gran problema de nosotros. Y esta bienaventuranza la tenemos que ver a través de la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa el ser justificado? Tenemos que entender este concepto, es extremadamente importante. Es más, es uno de los conceptos más básicos del cristianismo, de nuestra creencia, de nuestra fe, que es la justificación. Porque cuando entendemos la justificación, entendemos lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, y entendemos el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. Así que esto es extremadamente importante, y a todos, ¿verdad?, nos tiene que importar, que es la justificación. ¿Qué significa ser justo delante de los ojos de Dios? ¿Qué significa ser justo según lo que la Biblia nos dice? Y la Biblia nos dice de que todos nosotros hemos pecado, cada uno de nosotros. Tú pecaste, yo he pecado, pecamos todos los días, constantemente pecamos. Si no pecamos con nuestras acciones, pecamos con nuestras intenciones, pecamos con nuestros pensamientos. Y si no pecamos con nuestras acciones, intenciones o pensamientos, también pecamos al poder hacer el bien y no lo hacemos. Pecamos cuando omitimos el bien. Entonces, no hay manera de no pecar, porque la Biblia dice que todos pecamos, todos hemos pecado, y eso es la verdad. No puede haber ninguno. El que diga yo no he pecado, tiene el pecado de mentira, de orgullo, tiene muchos pecados. Los que entendemos
que hemos pecado, hemos entendido entonces de que por nuestro pecado, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuando tú y yo pecamos, los 10 mandamientos es un espejo. Dios nos da los 10 mandamientos para mostrarnos qué tan pecadores somos. Cuando robamos, cuando mentimos, cuando usamos el nombre de Dios en vano, cuando tenemos malos pensamientos. Y después Jesús nos habla de que no solamente son las acciones, pero las intenciones del corazón. Para cometer adulterio no solamente te tienes que acostar con otra persona, pero nada más cuando la deseas en tu mente ya has cometido adulterio en tu corazón. Entonces Jesús lo puso en otro nivel más alto, porque Jesús nos viene a mostrar lo que el Padre considera que es pecado, lo que el Padre espera de nosotros. Entonces nos las pone aún más difícil todavía. Pero leemos de que si la paga de mi pecado es muerte, significa que para yo pagar mis pecados, para tú pagar tus pecados, tú y yo teníamos que haber muerto. Tenemos que morir para pagar nuestros pecados. Tenemos que morir, tenemos que pagar con nuestra vida, tenemos que pagar con la destrucción de nuestra alma. Se supone que si nosotros lleguemos delante de Dios y Dios juzgue nuestras vidas, nos vamos a ser encontrados culpables de cada pecado que hemos cometido. Tú te van a encontrar culpable, a mí me van a encontrar culpable. Todos somos culpables de lo que hemos hecho, de nuestros pecados. Tenemos que morir, y nuestra muerte sería una muerte eterna, sería una muerte terrible. Nuestra alma tendría que estar sufriendo destrucción porque nos merecemos por todo lo malo que hemos hecho. Escucha, si eres sincero, tú no has cometido una falta, no has cometido 2 faltas. En otras palabras, no has mentido una sola vez, no has robado solamente un centavo. Hemos mentido, hemos robado, hemos tenido malos pensamientos, hemos actuado mal, hemos sido violentos. Tenemos miles y miles y miles y miles de pecados en contra de nosotros y merecemos lo peor que nos puede dar, nos lo merecemos porque somos pecadores. Como tendríamos que haber muerto, viene Dios y de tal manera te amó a ti y de tal manera me amó a mí, que aún siendo pecadores, que aún estando mal, aún cuando no había ninguno que se podía salvar de este juicio terrible, Dios mandó a su Hijo para que Él tomara su lugar, mi lugar, para que Él tomara el lugar que me pertenecía a mí, para que Él tomara el lugar de ese hombre y esa mujer que tenía que morir por sus propios pecados. Pero Jesús, no teniendo ningún solo pecado, siendo perfecto, siendo una persona que no tenía que pagar por sus pecados, porque aquí va el problema. Yo no puedo pagar por los pecados de mis hijos, mis padres no pueden pagar por mis pecados, porque ellos tienen sus propios pecados por cual pagar. Un culpable no puede ir a la cárcel por otro culpable, porque él tiene que ir a la cárcel por sus propias delincuencia, por su propia culpa. Pero Jesús era el único que vino y vivió perfectamente, caminó en todo, agradó al Padre, todo lo hizo según la voluntad del Padre, no pecó, pasó por todas las tribulaciones, pasó por todas las tentaciones, pero no pecó ni siquiera una sola vez. Por lo cual él era limpio y era la única persona que pudo haber tomado nuestro lugar. Cuando el juez tenía que dar sentencia de muerte para nosotros, Jesús dijo: yo pago por esa persona, yo pago por ti, yo pago por mí. Él fue y murió en la cruz del Calvario. Cuando murió en la cruz, él siendo inocente, murió como culpable. Él siendo bueno, murió como malo. Él siendo una persona que no se merecía la muerte, porque no tenía que pagar por ningún pecado, murió y por nosotros, que la paga de nuestro pecado era la muerte. Entonces Él tomó nuestro lugar. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, Él tomó el lugar del pecador y se hizo pecado. Y
lo que tenía que venir sobre nuestra cabeza, el castigo de nuestros pecados que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Él y murió en la cruz cargando cada uno de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por hacerlo. No sé si al escuchar esto te dan ganas de adorarle. Cuando yo digo esto, hablo de esto, lo único que puede salir de mi boca es alabanza y adoración por decirle gracias, Padre, porque tendría que haber sido yo el que iba hacia la cruz por pagar mis pecados, pero Él tomó mi lugar. Él fue un sustituto por mí y fue a la cruz y murió, y el pecado y todo lo que tenía que caer sobre mí cayó sobre Él. Entonces, ¿qué pasó? Jesús me hizo a mí justo delante del Padre. Como Él tomó mi lugar de pecador, de culpable, entonces yo tomé el lugar de Jesús como justo, como una persona que no tenía pecado, porque Dios es un Dios justo. Como Dios es un Dios justo y es un buen juez, Dios es juez y es un buen juez, Dios no puede hacer que dos personas paguen por el mismo pecado. Como Jesús pagó por todos mis pecados, ahora yo quedé libre de la culpa. Ahora tú y yo quedamos libres de esos pecados. Entonces Jesús tomó mi lugar y yo por ese acto fui justificado. Cuando el Padre me ve a mí, cuando Dios el juez me ve a mí, ya no ve los pecados, sino que ve que todos los pecados fueron ya pagados. Entonces ya yo no tengo ninguna deuda, ya yo no tengo que pagar con la muerte, porque he recibido ese regalo que Jesús una vez me ofreció de tomar mi lugar en la cruz del Calvario por mí, murió por mí. Entonces ahora sí soy hecho justo. No es una justicia de hombre, es una justicia que se nos fue dada por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora sí somos justos, no por cualquier cosa que hayamos hecho, no porque pudimos comprar nuestra justicia, no porque pagamos por nuestra justicia. Somos hechos justos simple y por la única manera porque Jesús murió por nosotros, porque Jesús tomó nuestro lugar. Entonces ahora somos justos. Y como tú y yo ahora somos justos, entonces ahora sí podemos venir a esta palabra y entender lo que el Padre nos está diciendo, de que aquellos que tienen hambre y sed de esta justicia, de poder decirles a otras personas, mis hermanos pueden recibir justicia, sus pecados pueden ser perdonados como mis pecados son perdonados. Así como yo en un momento fui culpable, pero encontré a Jesús y Jesús perdonó todos mis pecados, podemos ahora ir a través del mundo, ir a nuestras familias, ir a nuestros trabajos, ir a las escuelas, ir a nuestros barrios y mencionar las buenas nuevas. En algún momento íbamos caminando a pagar nuestros pecados, íbamos caminando hacia la perdición, pero Jesús tomó nuestro lugar, Él pagó nuestros pecados y ahora somos justos. Y así como nosotros somos justos, cualquiera que ponga la fe en Jesús, cualquiera que abra su corazón y ponga la fe en el Hijo de Dios, también puede recibir esta justificación. Cuando entendemos esta justicia que viene de Dios y no es una justicia humana, entonces tenemos misericordia por el pobre, por el afligido, por el que está en una situación difícil. Entonces, cuando vemos a este mundo y vemos a personas que necesitan justicia, entonces cuando vemos que hay personas que pasan por violencia, que pasan por momentos difíciles, podemos entender de que un día tú y yo también merecíamos la muerte, pero encontramos la justicia, encontramos a Jesús y Él pagó por nuestros pecados y nos hizo justo delante del Padre, delante de Dios. Y podemos ir a este mundo a
traer las buenas nuevas y mostrarle al mundo de que pueden poner su confianza en Cristo. Y esa confianza, esa fe en Cristo los hará justo, los justificará, quitará el pecado. Entonces ahí con un corazón puro, ahora sí podemos entonces realmente buscar la justicia en este mundo, pelear por los que no tienen voz, hacer lo que tengamos que hacer por los más necesitados, porque no lo hacemos a través de un corazón, de una justicia humana, una justicia que solamente busca algo para aprovecharse, que solamente busca algo para su propio beneficio, sino que lo hace a través de una justicia divina, esa justicia que entiende que tendría que haber sido nosotros, que tendría que haber sido nosotros en la cruz del Calvario, tendría que haber sido nosotros los que recibieran el castigo, tendría que haber sido nosotros los que teníamos que haber muerto, pero Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, y ahora podemos ser libres y somos bienaventurados por lo que Él hizo. Y podemos entonces ver a este mundo como Dios los ve, como Dios lo ve, como Jesús lo ve. Un mundo que sobre todas las cosas necesita de Él, necesita de su amor, necesita de su justificación, para que no pague por los pecados que hemos cometido, sino que Jesús pueda perdonar cada uno de nosotros. Esto fue un poquito más larga porque teníamos que entender realmente qué significa esta justicia. Volvemos a leer: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa es la promesa: ellos serán saciados. Busca la justicia, esa justicia divina que quita los pecados, que borra los pecados. La Biblia dice: no importa qué tan rojo carmesí sean tus pecados, Él los puede hacer blancos como la nieve. Así que cuando entiendes esa posición, ves al mundo diferente, ves a tu familia diferente, ves la condición del mundo diferente. La raíz de toda condición humana es simplemente que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha buscado a Jesús y que no ha recibido la justificación que solamente Jesús puede darnos. El resto de las cosas nace de ahí, de ese problema. Pero cuando tú entiendes eso, puedes entonces promover la justicia de Dios. Esa justicia que nos perdona, que nos perdona, que nos perdona, que nos perdona. Así que en lo que queda quiero orar rápidamente por ti, por tu familia. Ora por mí, ora por mi familia. Y sabemos de que Dios nos está hablando de una manera especial. Sabemos de que Dios está haciendo cosas hermosas dentro de nosotros en este tiempo. Voy a leer los comentarios. Me gustaría saber cómo Dios les está hablando a cada uno de ustedes, y le pedimos al Señor en este momento de que podamos entender, Padre, de que así como nosotros en algún momento, Señor, recibimos, Padre, tu perdón, recibimos, Señor, esa, Padre Santo, esa misericordia, esa gracia que no nos merecíamos, Padre, que tú, Dios, nos puedan dar ojos, Dios, para ver a este mundo, Señor, con una necesidad de tu justicia, con una necesidad de tu perdón, con una necesidad de tu misericordia. Señor, danos, Padre Santo, la capacidad de hablar a otros de tu palabra, de hablar las buenas nuevas de tu salvación, Dios, que ya no tenemos que caminar hacia la perdición y hacia la perdición eterna, sino que podemos encontrar ese camino, Señor, ese camino angosto, Padre Santo, ese camino que nos lleva a ti, Señor, que tú eres la puerta donde podemos pasar. Oro por cada persona que nos está escuchando, por cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gracia por esta enseñanza y te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo miércoles en este mismo lugar, en este mismo canal, para seguir hablando del Sermón del Monte, reflexionando y orando en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Soy el pastor Andy de Misión Familia. Nos vemos.